todos y sean bienvenidos a este octavo episodio del podcast Mejorando Contigo. Como siempre, yo soy DJ Ose y en el día de hoy vamos a estar teniendo una plática sobre la inteligencia emocional, ya que esta nos puede ayudar en las relaciones humanas. Y como saben, para tener éxito en esta vida hay que relacionarse con gente, por más que no quieran, es algo obligatorio básicamente. Antes de empezar, me gustaría que se suscribieran al canal y si este podcast les gustó, dejen su like, ya que de esta forma el algoritmo recomendará este podcast a muchísimas más personas, haciendo que ellas también puedan tener un justo desarrollo personal. Sin más que decir, empecemos con el tema. Inteligencia emocional. ¿Qué es? Empezaremos este podcast definiendo ciertos conceptos, empezando definiendo qué es la inteligencia y cuáles son los tipos de esta. Ahora, según la RAI, la inteligencia se define como la capacidad de entender o comprender un problema para su resolución. También se refiere a la inteligencia como habilidades, destrezas o experiencias y conocimientos. Y como ya lo dije anteriormente, existen varios tipos de inteligencia, los cuales principalmente son 1. La inteligencia lógico-matemática. Su capacidad de resolución de problemas es muy llamativa y suele relacionarse con un tipo de inteligencia no verbal, es decir, que puede saber la respuesta a un determinado problema mucho antes de verbalizarlo. El segundo tipo es la inteligencia lingüística. Esta es relacionada con actividades como leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos, poemas, aprender idiomas, jugar a juegos de palabras y el chismecito, como de que no. El tercer tipo es la inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia tiene la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Las personas que desarrollan esta inteligencia son hábiles para resolver problemas espaciales como dibujar, pintar, leer mapas, contemplar imágenes, resolver laberintos, jugar a juegos de construcción, entre muchas otras. El cuarto tipo es la inteligencia musical, la cual se basa en una habilidad innata para aprender diferentes sonidos, lo cual se traduce en una gran capacidad para cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, disfrutar de conciertos y seguir diferentes ritmos al mismo tiempo. El quinto tipo, la inteligencia cinéstico-corporal, espero haberlo dicho bien, es la capacidad de utilizar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, con la facilidad del uso de las manos para transformar elementos. Es algo así como poder aprovechar el lenguaje corporal al momento de hablar, la cual es muy útil y les recomiendo que la desarrollen. Si gustan, en un futuro episodio de este podcast podemos hablar de ella. El sexto tipo, la inteligencia naturalista, relacionada con el gusto por los temas medioambientales, plantas y animales básicamente. Séptimo, la inteligencia emocional, que es en la que nos vamos a enfocar hoy. Cabe destacar que según la RAI, esta inteligencia significa la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Un dato curioso sobre este tipo de inteligencia es que Daniel Goleman es considerado como el padre de esta inteligencia. Ahora, en este tipo de inteligencia no solo es un solo tipo, sino que existen varios tipos de inteligencia, de los cuales te voy a hablar un poquito de ellos, te daré una breve definición y una opinión personal sobre cada uno de ellos. Empezando por la autoconciencia, la cual es la capacidad de percibir nuestras propias fortalezas, debilidades y sentimientos, y de saber usar las primeras, es decir, las fortalezas, de una manera óptima en el trabajo. Por eso yo te recomiendo en un Word anotar tus fortalezas y debilidades, para luego encontrar maneras de mejorar en las segundas y de aprovechar las primeras. El segundo tipo, la autorregulación, es conocida por la capacidad de reconocer y regular nuestras emociones dependiendo del ambiente. Más adelante hablaré de ella con el nombre de conciencia emocional. El tercer tipo de inteligencia emocional es la motivación. Esta representa la voluntad de hacer algo. De esta no voy a decir nada ya que hablé en el primer episodio de Mejorando Contigo, así que si tienen alguna duda de esta, visiten ese episodio. El cuarto tipo, la empatía. La empatía no solo significa adoptar las emociones de otra persona, sino que la empatía significa el comprendimiento de las emociones y necesidades de la otra persona y la capacidad de comunicar esta comprensión. Para esto recomiendo etiquetar las emociones de la persona, haciéndole saber que tú comprendes su estado emocional y o actual. Ahora, el último tipo de inteligencia emocional es la habilidad social. Esta se describe como la habilidad de comunicarse de una manera efectiva con las demás personas. Para esto únicamente hay experiencia, prueba y error. Sin embargo, si deseas un óptimo resultado, te recomiendo leer un libro sobre cómo comunicarse. En lo personal te recomiendo el libro Rompe la barrera del no, escrito por Chris Voss. Ahora bien, antes de poder desarrollar la inteligencia emocional, necesitamos desarrollar la conciencia emocional, o mejor conocida como autorregulación, que aunque se escuche un poquito fácil, realmente es algo bastante complicado de lograr. Primero, debemos entender qué es lo que sentimos, es decir, detectar nuestras emociones y qué rango tienen.
Por ejemplo, sé que mi tristeza no se puede expresar en compañía, mientras que mi estado de alegría no tiene límites, y cuando siento esto no me importa lo que piense el mundo de mí. Posteriormente debemos entender en qué nos afectan estas emociones, es decir, sus síntomas. En mi caso, el enojo me genera no pensar con claridad y dolores de cabeza. El miedo me genera un cierto tic en una parte del cuerpo, es decir, algún movimiento brusco de una rodilla o simplemente un poquito de ansiedad. Después de esto tenemos que identificar cómo controlarlas. Ojo, es controlar, no suprimir. Está bien sentirse enojado, deprimido, triste, pero hay momentos para todo. Para poder controlarlas es fundamental la respiración. Aguanta 4 segundos y suelta en 8. Acompañado de identificar de dónde es que viene esa emoción, es decir, su causa. De esta forma podemos resolver problemas sin mayores complicaciones. Un punto importante a tener en cuenta es que nuestras emociones se acumulan como si fueran gotas de agua en un vaso. Es importante sacarlo de vez en cuando para no explotar estas emociones. Para poder sacar las emociones yo te recomiendo tener 2 hobbies, uno de actividad física y el otro que te relaje. Con esta información puede ser suficiente para algunos sobre qué es y cómo desarrollar la inteligencia emocional. Sin embargo no aplica para todos, así que les daré algunos consejos bajo mi propia experiencia de cómo desarrollarla. Primero, tienes que identificar cuáles son tus emociones, cómo es que se manifiestan, en qué nivel y qué son las que lo detonan. Para esto es bueno decirle a las personas que te rodean que te hagan saber cuando estás de cierto modo u otro, o si prefieres, darte cuenta tú sola, solo que es un poquitito más difícil y bastante cansado honestamente. El segundo paso es encontrar cómo amortiguar esas emociones, ya sean buenas o malas. Para esto, cuando sufras la emoción, prueba distintas técnicas para minimizarla. En mi caso yo uso la respiración 7-4-8, la cual ya les hablé. Esto repetido de unas 2 a 7 veces dependiendo de tu autocontrol, logrando reducir la emoción. Como consecuencia estarás en un estado más de calma y pensarás con mejor claridad. El tercer paso es bastante simple, habla con los demás, generando conexiones y vínculos de empatía. La única ayuda que te puedo dar en este paso es que aunque estés nervioso, todos somos humanos y nos equivocamos, así que es a prueba y error, no hay de otra. El cuarto y el último paso va de la mano con el anterior, y es fijarse en las palabras que dices. Piensa antes de hablar, por favor. Y entiende con quién estás hablando. No queremos ofender a la persona equivocada. Esa era una ley de las 48 leyes del poder, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por estar aquí en este 8º episodio de Mejorando Contigo. Si te dejo, deja tu like y escríbeme a mi Insta djose.music qué otro tema quieres que hable. Sin más que decir, espero que tengan un excelente día. Yo soy DJ Jose y nos vemos en la próxima. Bye bye.